Saludo. En nuestro grupo vamos a hablar de las enfermedades zoonóticas más prevalentes en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Christopher Andrés Monroy, Juliet Cristina Vera y quien les habla, Marlon David Castañeda. Dentro de la siguiente presentación vamos a abarcar primero que todo en la introducción, que son las enfermedades zoonóticas, su importancia, y del ítem 2 al 7 vamos a hablar de las enfermedades más prevalentes en el país. Primero que todo, ¿qué es una zoonosis? Una zoonosis es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, ya sea a través de contacto, consumo de alimentos contaminados o mediante vectores. Estas enfermedades pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos u otros microorganismos patógenos que afectan tanto a animales como a seres humanos. ¿Por qué es importante hablar de esto en Colombia? En el contexto de nuestro país, abordar la zoonosis es de gran relevancia debido a la alta diversidad de fauna, la coexistencia entre poblaciones humanas y animales en áreas tanto rurales como urbanas, y las prácticas agropecuarias extendidas por todo el país. Y la importancia de discutir estas enfermedades radica no solo en la carga sobre el sistema de salud, sino también en la necesidad de implementar estrategias de prevención y controles más eficaces. Bueno, seguimos con la brucelosis, la cual es causada por la Brucella species, es decir, que las más comunes son la Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis y Brucella canis. Podemos ver que la epidemiología en Colombia es que la prevalencia da lugar a que se han reportado 800 casos en el 2020 y que es de notificación obligatoria por los centros de salud para que se pueda hacer el seguimiento y su respectiva eliminación de esta bacteria. Las regiones más afectadas son los departamentos de Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y la costa Caribe, ya que estos presentan más ganado y estos contagios se dan por ganado bovino, ovino y caprino. Entonces vemos que la transmisión se da principalmente por contacto directo con los animales infectados o con sus secreciones. Normalmente puede ocurrir en el parto de alguno de estos animales. También podemos ver el consumo de productos lácteos no pasteurizados, como son la leche, el queso, y la inhalación de estos aerosoles, los cuales se pueden dar en mataderos. Entonces podemos ver que esta distribución de esta carne o de estas materias agrícolas se puede dar desde su origen hasta su comercialización, y podemos tener la infección con esta bacteria en cualquier momento. Los mecanismos de infección es que la bacteria invade las células del sistema retículo endotelial, como los macrófagos y las células dendríticas, lo que facilita su diseminación. Los principales síntomas que podemos observar o que puede presentar el paciente son sudoración nocturna, malestar general, dolor de abdomen y espalda y diarrea. Podemos ver fiebre ondulante, la cual es una fiebre que sube y baja, sudores nocturnos, fatiga, mialgias, artralgias, o sea, pérdida en músculos, en articulaciones y pérdidas de peso sin explicación. Podemos ver que puede complicarse, entonces podemos tener una endocarditis, una meningitis, abscesos hepáticos, y esto puede dar una causa de muerte instantánea. La prevención es la vigilancia y control animal, la vacunación de ganado contra Brucella abortus, también erradicar cualquier animal que haya sido infectado, tener unas instalaciones limpias, tener precaución con el manejo, es decir, que el personal tenga protección de uso personal, y el control de alimentos. Ahora seguimos con campylobacteriosis, la cual es por dos agentes infecciosos que son el Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli. Podemos ver que la causa más común de gastroenteritis a nivel mundial y en Colombia es causada por ya que en 2018 se registraron miles de casos de diarrea aguda y también se atribuyeron a las infecciones por Campylobacter. Las zonas más afectadas son las que manejan este tipo de granjas, como las regiones rurales de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Y un dato a tener en cuenta es que esta enfermedad, esta patogenia, la pueden manejar todos estos pollos antes de ser cocinados, y es transmitida por el consumo de alimentos por estas aves y contacto directo con los animales que hayan sido infectados. El mecanismo de infección es que la bacteria coloniza el intestino delgado y el grueso, y causan inflamación y daño a la mucosa intestinal, lo que resulta en diarrea y otros síntomas gastrointestinales. Esta diarrea a veces puede presentar sangre, y los signos de alarma es cuando pueda provocar un síndrome de Guillain-Barré, que es una rara complicación neurológica, una artritis reactiva o un síndrome urémico hemorrágico. Para prevenirlo, entonces necesitamos tener una cocción muy buena de la comida, limpiarla, lavarla muy bien, los utensilios, y no hacer contaminación cruzada, es decir, que tener el alimento crudo con el cocinado y en contacto, y también tener un control de la cría de animales, entonces implementar buenas prácticas agrícolas en las granjas avícolas y el ganado para reducir la transmisión de este Campylobacter en los animales propiamente.
Salmonelosis. Bueno, epidemiológicamente en Colombia, a partir del 2015, la incidencia de la fiebre tifoidea y paratifoidea en Colombia ha disminuido, pasando desde un 0.73 casos por 100.000 habitantes a 0.15 casos por 100 habitantes en el 2023. Las entidades territoriales con mayor incidencia de esta enfermedad en ese tiempo es Meta, Huila y Santa Marta. Bueno, tenemos que la patogenia de esta enfermedad es causada por la salmonela, que es una bacteria, la cual habita o puede invadir el intestino de ciertos animales, como es la gallina, la vaca y el cerdo, la cual es defecar, o sea, al defecar estos animales, ahí está presente esa salmonela. Entonces, esa materia fecal puede contaminar alimentos por malas prácticas, como es la carne, la leche y los huevos. También los niños pequeños, por medio de transmisión fecal oral, pueden también adquirir esta bacteria y sufrir problemas gastrointestinales. Entonces, las manifestaciones clínicas se dan a partir después de 6 horas o 6 días después, que es como el periodo de incubación de esta bacteria. Como síntomas tenemos o manifestaciones clínicas, tenemos diarrea, que a veces puede cruzar con sangre, fiebre, cólicos abdominales, náuseas y vómito. La prevención. Bueno, entonces, a medida que vamos a consumir alimentos, la idea es que tomemos medidas de higiene como lavado de manos antes de preparar alimentos y consumirlos. Manipulación de alimentos, entonces la idea es cocinar bien los alimentos y tener buena higiene con respecto a los utensilios que vamos a utilizar para la preparación de estos alimentos. La rabia, entonces, esta es causada por el virus de la rabia, la cual se encuentra en animales salvajes o domésticos, o estos animales domésticos casi siempre los adquieren por mordedura de esos animales salvajes, como son el murciélago principalmente. Tenemos que la epidemiología en Colombia, digamos que anualmente se pueden encontrar entre 10 a 15 casos, y esto ha disminuido gracias a que se han vacunado no solo animales, sino también a las personas. Se ha encontrado que la rabia es, digamos, prevalente o hay mayor preocupación en regiones como Amazonas y Guaviare y Córdoba. Para el 2022 se reportaron 8 casos, la cual hubo una letalidad del 100%, o sea, todos murieron por causa de este virus, y se estima que hay alrededor de 2.000 mordeduras de animales potencialmente rabiosas reportadas cada año en Colombia, de las cuales 60% corresponden a perros y el 20% a murciélagos. Tenemos que la patogenia de esta enfermedad radica de que el perro que fue mordido por un murciélago le da este virus, esta enfermedad, y esta, por manifestaciones como es la agresividad, va a morder al humano, lo que causa que se transmita ese virus, y al transmitirse ese virus lo que va a hacer es invadir todo el sistema nervioso, de tal manera que se va a replicar, y si no se detecta con anterioridad puede causar daños serológicos y bueno, diseminarse por vía serológica y causar daños neurológicos. Y bueno, eso sería lo principal. Entonces tenemos que hay varias fases en las cuales se van a manifestar esas síntomas, y tenemos que en el periodo de incubación, que es de 2 semanas a 1 año, puede ser asintomático el paciente, y ya luego, después de empezar a presentar síntomas de 2 a 10 días, va a estar con malestar general, fiebre, náuseas, vómito, pérdida de apetito y entre estos otros síntomas. Y la fase neurológica, que es 2 o 7 días después de que empezó esto, hay hidrofobia, fotofobia, el paciente presenta delirios y agresividad, hay hipersalivación e hiperhidrosis, que es cuando sudan mucho, y el paciente puede llegar a parálisis, incluso espasmos faringeos, lo que mayormente causa la muerte de esos pacientes, que pueden llegar a coma. Y para la prevención, lo ideal es vacunar a los animales como los gatos, perros, y a los seres humanos con la vacuna antirrábica. Bueno, ahora vamos a hablar de la cisticercosis. Esta es una infección parasitaria causada por las larvas de la Taenia solium, una especie de tenia o gusano plano que se transmite a los humanos a través de la ingesta accidental del parásito en su fase larvaria. Este prevalece principalmente en las zonas del altiplano cundiboyacense, como son la zona de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Tolima. La transmisión de este parásito consiste en la transmisión accidental de los huevos en la carne cruda del cerdo, agua contaminada o el contacto estrecho con el cerdo precisamente. En Colombia se estima que entre el 2 y el 3% de la población general está infectada con Taenia solium.
Un estudio de Antioquia reveló que más del 15% de los cerdos criados en condiciones rurales estaban infectados, que cerca del 30% de los casos de epilepsia de epilepsia en áreas endémicas corresponde precisamente a la infección grave de neurocistocercosis. Y un estudio también del mismo departamento demostró que una incidencia actual de que en zonas endémicas 30 de cada 100.000 habitantes desarrolla neurocisticercosis, que es la forma más grave de esta enfermedad. Dentro de su patogenia tenemos que todo comienza por la ingesta de huevos de alimento contaminado con heces humanas, precisamente por mala higiene. Estos huevos llegan y eclosionan durante su paso por el estómago porque el pH libera a las larvas llamadas oncosferas, que penetran en el intestino y diseminan hacia sus órganos blancos, que son principalmente el sistema nervioso central, los ojos y la piel, donde crean quistes llamados cisticercos. Como signos de alarma de esta enfermedad tenemos la aparición de nódulos subcutáneos indoloros móviles de consistencia elástica en los ojos, en la piel, acompañados de cefalea intensa y persistente, junto con vómito, signos de confusión y cambios del habla. La principal complicación de esta enfermedad es la neurocisticercosis, que es la aparición de quistes en el cerebro y la médula espinal, precisamente el sistema nervioso central, que tiene como manifestación la ceguera, la hidrocefalia, convulsiones y, de no ser tratada a tiempo, la muerte. En este caso, para la prevención es muy sencilla, solamente consiste en el lavado de manos, principalmente después de ir al baño, antes de comer y antes de cocinar un alimento. La prevención para cocinar la carne primero es congelar de 3 a 7 días antes la carne de cerdo a menos de 20 grados centígrados y al momento de la cocción cocinar como mínimo media hora a al menos 71 grados centígrados. La siguiente enfermedad a tratar es la toxoplasmosis. Este es el nombre que recibe la infección causada por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado que infecta a una amplia variedad de mamíferos y cuyo reservorio son los gatos domésticos. Esta enfermedad prevalece principalmente en las zonas urbanas, donde se concentran más que todo mascotas del tipo gato, como son en Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca. Esta enfermedad tiene una incidencia de 3.4 nacidos vivos de cada 1000. En Colombia tiene una cero prevalencia del 30 al 50% en los adultos de todo el país. Se tiene que en las zonas urbanas centrales, como es el caso de Bogotá y Medellín, cerca del 35% de los adultos lo tienen, mientras que en zonas ya más rurales, como es el Valle del Cauca y Tolima, esta cifra puede llegar a ser superior al 50%. Y todavía lamentablemente se reporta cerca de 0.2 a un caso por cada 1000 nacidos vivos en el país de toxoplasmosis congénita. En este caso tenemos que la patogenia comienza cuando el gato consume un roedor o cerdo infectado por los quistes llamados bradizoitos, donde en el intestino del gato se transforman a una fase llamada taquizoito, que se reproduce sexualmente y produce una especie de gametocitos que se denominan ooquistes. Los ooquistes son precisamente lo que salen en las heces del gato y pueden infectar los alimentos, el agua, entre otros, y ahí se llegará a los humanos. Los ooquistes sí son los que infectan el músculo, el cerebro y los ojos, en forma de taquizoito precisamente, y alteran la función normal del órgano. Los signos de alarma más que todo va dirigido hacia embarazadas y pacientes inmunosuprimidos, quienes presentan fiebre sin causa de más de 38 grados, acompañado de signos gripales, cefalea intensa con signos de confusión, algo muy característico el daño en los ojos, dolor retroocular, ojos rojizos y cambios visuales, acompañado de vómito y dolor abdominal. Sus principales complicaciones es la coriorretinitis, la aparición de quistes en la retina, que puede generar ceguera, y en inmunosuprimidos una encefalitis toxoplasmática. La principal complicación es en el feto de las embarazadas, que pueden hacer con hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, coriorretinitis y convulsiones. La prevención es, en el caso de las carnes, esta enfermedad se transmite por todo tipo de carnes, res, cerdo, aves, pescado, etc. Lo recomendado es cocinar la carne por encima de 66 grados centígrados y lavar muy bien el alimento antes de ser cocinado. En el caso de la mascota, se recomienda evitar que el gato consuma alimentos como son los roedores, limpiar la caja de arena siempre con guantes y lavarse las manos posterior, siempre evitando el contacto con las heces, y no permitir que una embarazada realice esto, y desparasitar regularmente el gato. En el caso de las mujeres en gestación, si ella considera estar en signos de riesgo, se le recomienda hacerse una prueba de detección para manejo de la gestación estrecha. Y muchas gracias por su atención.